Samuel. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y darnos este tema interesante realmente. Voy a leer una breve currícula del maestro Samuel para que en lo que él se prepara, pues, y terminamos de entrar al aula. El maestro Samuel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, donde se tituló con mención honorífica. Es maestro en Procuración de Justicia, también con mención honorífica. Tiene 25 años de académico, investigador y profesor, así como conferencista en áreas de Derecho Penal, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Ha recurrido en varias ocasiones la República Mexicana haciendo capacitación a personal de la Procuración. Conocida así hoy Fiscalía General de la República, en tribunales de justicia, en procuradurías y autoridades ambientales. Es catedrático a nivel licenciatura, maestría, especialidad y posgrado en la Escuela Libre de Derecho, en INACIPE, ITAM, Universidad Iberoamericana, Anáhuac, TEC de Monterrey y la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desenvuelto como profesionista ha sido fundador y director general jurídico en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la elaboración de la reforma en materia de delitos ambientales. Fue fiscal de delitos ambientales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fungió como gerente de asuntos públicos y reguladores de AgroBio México. Es miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Fue consejero editor del Grupo Reforma. Fue director general de la Oficina del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, en donde participó en la elaboración de la Ley Nacional de Ejecución Penal y fue coordinador en la capacitación de más de 9,300 empleados de centros federales en temas de sistema de justicia penal, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Fue director general en la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, CNS, y actualmente es socio fundador del grupo Concilian Consulting, que es una firma especializada en consultoría y capacitaciones en Derecho Penal, Seguridad, Derecho Ambiental y Derecho Genético. Tiene las obras publicadas como el Derecho Penal Ambiental, Protección Penal del Ambiente, Delitos Ambientales, Consideraciones Dogmáticas y Político-Criminales sobre la tipificación del delito de feminicidio, la protección penal de la vida desde la perspectiva de género, y es coautor en el artículo Evoluciones de las medidas cautelares en el sistema penal mexicano, medidas cautelares, el tope de la puerta giratoria. Ese es uno de los muchas cosas que ha hecho el maestro Samuel, y pues sin más que poderles comentar, yo les pediría a ustedes participantes que tengamos en silencio nuestros micrófonos. Si queremos hacer alguna pregunta o queremos emitir alguna opinión, la podamos hacer en el chat. Al finalizar la plática del maestro, sea que pueda leer las preguntas que pongan en el chat, o bien puedan ustedes participar de manera directa con el maestro. Maestro, pues un gusto nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias por la invitación, Ayeli. Es un gusto el poder participar contigo, el poder estar en IGUs y bueno, pues va a ser un gusto el poder charlar. Agradezco el tiempo y el espacio que me brindan. Sé que sábado es un día difícil y doblemente mi agradecimiento para quienes están aquí hoy en la sala virtual. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre el tema entonces de medidas cautelares. El tema es el de medidas cautelares. Para hablar de medidas cautelares, lo primero que tenemos que recordar es la oportunidad que tiene una persona que está sujeta a un proceso penal o que fue sentenciada para obtener su libertad. Bueno, primero tenemos que preguntarnos, ¿la persona está procesada? Es decir, todavía no hay sentencia.
Se trata de prisión preventiva oficiosa, que son los delitos que nos señala el artículo 19 constitucional. Si son delitos de prisión preventiva oficiosa, pues lo más que puede suceder es que un juez de ejecución permita una prisión preventiva domiciliaria o una prisión preventiva en un hospital. Ojo, prisión preventiva domiciliaria. Esto vamos a tomarlo muy en cuenta cuando lleguemos a la fracción 13 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es lo mismo. Aquí es un juez de ejecución el que en su caso puede dictar una prisión preventiva domiciliaria para que la pena de prisión o para que la prisión preventiva se ejecuten con una modalidad que va a ser en un domicilio. ¿En qué casos puede ser? Por ejemplo, en una mujer que esté embarazada, aunque haya cometido el peor de los delitos que la tenga como prisión preventiva oficiosa, el hecho de que esté embarazada permite que pueda llevar su encarcelamiento desde el domicilio, desde la casa. Y esto lo va a ejecutar la autoridad penitenciaria. La vigilancia de la persona en su domicilio lo tiene que llevar a cabo la autoridad penitenciaria. Ahora, si no se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa y la persona, el imputado, está siendo procesado, entonces el juez de control será quien imponga una medida cautelar de las que se encuentran previstas en la fracción 1 a 13 del artículo 155 para que pueda llevar su proceso en libertad. Aquí se puede dar el cambio de medida cautelar. Y entonces su supervisión y la evaluación del riesgo procesal lo hará la UMECA, las unidades de medidas cautelares. ¿Pero qué pasa si la persona ya está sentenciada? Bueno, entonces si la persona ya está sentenciada, ya no aplicamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino más bien la Ley Nacional de Ejecución Penal. Salvo el caso de la modalidad de ejecución de la prisión en domicilio o en hospital que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el caso de que una persona esté sentenciada, los tipos de libertad se encuentran previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Puede ser una libertad condicionada, donde se le diga a la persona, si ya pasó el 50% de la pena en los delitos dolosos, entonces podrás llevar, en su caso, la sentencia con purgarle en libertad, pero con ciertas condiciones. Podrá ser con monitoreo electrónico o sin monitoreo electrónico. Puede darse también la libertad anticipada, que en el caso de que ya haya pasado el 70% de la pena compurgada en delitos dolosos, el 50% de la pena compurgada en delitos culposos, entonces la persona, si tiene un buen comportamiento, si cumple con los requisitos del 141, podrá llevar entonces un proceso de libertad anticipada en el que solicite que se le modifique la pena y entonces se acorte el tiempo de la pena. Entonces, tenía, por ejemplo, 10 años de cárcel, pero lleva 7 años cumpliendo la sentencia, quiere buen comportamiento, etcétera, entonces la persona podrá pedir que ahí ya se acabe la pena. Entonces tendrá una libertad anticipada. Ya no habrá pena que compurgar. La otra puede ser la sustitución de la pena, que se da en casos de protección de hijos menores de 12 años, cuando hay una permanencia no riesgosa con un hijo, con una persona con discapacidad, en el caso de personas de edad avanzada o un estado grave de salud, o la implementación de programas de adicciones, programas de reinserción, justicia colaborativa o restaurativa, política criminal o trabajo comunitario. En esos casos se podrá solicitar la sustitución de la pena. Y por último, se puede dar una preliberación por política penitenciaria. Cuando, por ejemplo, ahorita que ya viene la reforma en la que se va a permitir que quienes consumen marihuana ya puedan andar libremente en la calle, ya no sea delito, sino deleite, entonces, en ese momento ya se toma la política criminal de ser más flexibles, de relajar el delito de posesión de drogas, específicamente de cannabis, y entonces se puede dar una preliberación por política penitenciaria a todas las personas que estuvieran purgando una pena de prisión por ese delito que antes era delito y que ahora con una nueva modificación ya no sea delito a partir de ciertos gramos. ¿Alguna duda o comentario hasta el momento? Bueno, como ustedes recordarán, en el proceso penal del sistema penal acusatorio, iniciamos con una etapa de investigación inicial. Cuando se da la audiencia inicial, entonces ahí ya comienza la etapa de formulación, ya la formulación de imputación propiamente dita. Ya en la formulación de imputación, ahí comienza la investigación complementaria. Puede ser que en esta formulación de imputación el Ministerio Público
que esté imputando un delito a una determinada persona, el juez de control decida que sí efectivamente se le puede imputar ese delito, y entonces determinará el juez de control una vinculación a proceso posteriormente. Pero una vez que se formula la imputación, la vinculación a proceso puede ser 72 o 144 horas. Puede ser cualquiera de estos dos escenarios en el que se le vincule a proceso a la persona o no se le vincule, pero son 3 o 6 días en los cuales, una vez que la persona llega a una audiencia y se le formula la imputación, se determina si se le va a vincular o no a proceso. Y en estos 6 o 3 días, desde ahí se puede solicitar que la persona esté privada de la libertad, aunque no se trate de delitos de prisión preventiva oficiosa, para garantizar que cuando sea la vinculación a proceso, esté presente. Una vez que se le vincula a proceso, se determinará el tiempo para la investigación complementaria y se cierra la investigación cuando termine esta investigación complementaria. Y entonces iniciaría lo que ustedes ven en color azul, que será la etapa intermedia, y después de la etapa intermedia, donde se dicta la apertura de juicio oral, ahí termina, y comienza la apertura misma ya del juicio oral, y entonces ahí se dictará una sentencia, y después de la sentencia, si es condenatoria y ya no se puede recurrir, bueno, entonces ya estaríamos en una sentencia firme, y desde que se le dicta sentencia ya estaríamos en la etapa de ejecución de la sanción. La gran pregunta, ¿en dónde se podría dar la medida cautelar? ¿Desde dónde se puede solicitar una medida cautelar de prisión preventiva justificada en los delitos que no son de prisión preventiva oficiosa? Desde aquí, desde la formulación de imputación hasta la vinculación a proceso. Puede ser que el Ministerio Público no solicite a la autoridad jurisdiccional, es decir, al juez de control, que no le solicite que dicte una medida cautelar y esperará entonces a que se le vincule a proceso a la persona. Una vez que la persona ya está vinculada a proceso, si se le vincula a proceso, puede ser que el Ministerio Público, aún en los delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, o sea, en donde necesariamente el proceso se lleva con la persona privada de su libertad, se podrá pedir una prisión preventiva justificada, pero el Ministerio Público no lo puede pedir así como así o porque le latió, sino que debe de hacerlo de manera fundada y motivada. Y ojo, la autoridad ministerial no tiene atribuciones para evaluar riesgos procesales ni para emitir opiniones sobre riesgos procesales. Entonces, su opinión solamente va a ser la de un simple intermediario que lleve ante un juez de control una petición de prisión preventiva justificada si y solo si tiene una evaluación de riesgos procesales que le haga la unidad de medidas cautelares. Si no, el Ministerio Público no tendría sustento jurídico suficiente, su petición no estaría fundada para solicitar prisión preventiva justificada. Esa es una cuestión que no es un capricho de su servidor, simple y sencillamente no está previsto en las atribuciones ni de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ni de ninguna ley orgánica estatal, de procuradurías o de fiscalías generales de justicia. No está previsto que los ministerios públicos, la institución del Ministerio Público tenga atribuciones para analizar o evaluar riesgos procesales. Al contrario, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca que esta es una atribución exclusiva de la UMEC. Por tanto, cuando el Ministerio Público, igual en audiencia, comienza a hacer elucubraciones de que si la persona se va a fugar y bla, 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 no puede hacerlo, se está saliendo de sus atribuciones porque no tiene ninguna competencia expresa en materia de análisis de riesgos procesales. Bueno, es en esta etapa donde se va a solicitar la prisión preventiva justificada y donde opera entonces la evaluación de la UMECA, y también la persona imputada puede tener, puede tener una posibilidad de que, como tiene derecho constitucional a una defensa adecuada, tiene posibilidad de emitir un dictamen pericial, de ofrecer un dictamen pericial como un medio de prueba en el cual contrarreste a lo mejor los excesos de una evaluación de medidas de riesgos procesales por una unidad de medidas cautelares. Esta evaluación de riesgos procesales que hace la UMECA, que es la única que puede hacer evaluación de riesgo procesal, puede ser que se ofrezca inmediatamente desde la formulación de imputación o hasta la vinculación a proceso. El Ministerio Público tendrá que solicitar la prisión preventiva justificada solamente con base en esa evaluación de riesgo procesal. Y si se solicita, entonces la persona imputada tiene el derecho constitucional a una defensa adecuada
Y parte de ese derecho a la defensa adecuada es precisamente el poder presentar un estudio técnico, pericial o como testigo experto a alguien que señale si hay o no riesgos procesales. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? Con toda libertad, por favor. Bueno, proseguimos. Hay que distinguir las medidas cautelares de las medidas de protección de las providencias precautorias y de las condiciones de suspensión condicional del proceso. ¿Por qué se dictan las medidas de protección? Se dictan porque el Ministerio Público estima que la persona imputada representa un riesgo a la víctima o al ofendido. Tiene su fundamento en el 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 137. Las medidas de protección, ¿quién las impone? Las impone el Ministerio Público. Esto es muy importante, a diferencia de las providencias precautorias o de las medidas cautelares, donde las impone el juez de control. Las providencias precautorias, ¿por qué se dictan? Porque se deba garantizar la reparación del daño. Ojo, aquí sí tiene relevancia la reparación del daño y solamente como providencia precautoria. ¿Quién solicita esta medida de protección o esta providencia precautoria? La medida de protección puede ser la víctima o el Ministerio Público por sí mismo. Si llega una persona, por ejemplo, es muy común esto en casos de violencia familiar o intrafamiliar. Si una persona víctima del delito llega con el Ministerio Público, presenta la denuncia y no sabe la pobre persona ni cómo se llama, el Ministerio Público por sí mismo puede dictar una medida de protección hacia la víctima del delito. Las providencias precautorias lo puede pedir la víctima, lo puede pedir el ofendido o incluso el Ministerio Público. ¿Cuánto duran las medidas de protección? Máximo de 60 días naturales, o sea, 2 meses calendario, prorrogables a otros 30, o sea, 3 meses calendario. Es la misma duración de las providencias precautorias. Ahora, en el caso que nos ocupa, las medidas cautelares tienen su fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son 14 medidas cautelares, pero solo una es la prisión preventiva, la fracción 14. Todas las demás son medidas para garantizar que la persona llegue a juicio sin necesidad de que esté privado de su libertad. Ese es el objetivo de las medidas cautelares, garantizar la presencia en juicio. Y que esté, me refiero a juicio en un sentido lato, que la persona esté a disposición de la autoridad ministerial, que no obstaculice el procedimiento y que no le vaya a hacer nada a la víctima, al ofendido o a la comunidad o a un testigo. La medida cautelar, igual que la providencia precautoria, la emite un juez de control, la impone un juez de control. La solicita la medida cautelar, puede ser el Ministerio Público, la víctima, el ofendido, que es rarísimo. La verdad es que no recuerdo un caso en la unidad de medidas cautelares que nos hubiera tocado, o puede ser el asesor jurídico victimal durante el plazo constitucional conforme al 154. Y otro tema es que también lo puede solicitar el juez de control en el caso de que se opte por un escenario del artículo 5 transitorio de la reforma del 2016, que ahorita entraremos ahí un poco más adelante. ¿Cuánto dura la medida cautelar? Aquí sí no hay tiempo límite, dura lo que se necesite hasta llegar a la audiencia de juicio oral. Una vez que se llega a la audiencia de juicio oral, la medida cautelar pierde su razón de ser cuando la persona es presentada a la audiencia ante el juez de enjuiciamiento. Ahí en ese momento ya cumplió su razón de ser la medida cautelar, porque lo que buscaba era garantizar la presencia de la persona en una audiencia de juicio oral, o no obstaculizar el proceso, o que no le sucediera nada a la víctima, ofendido o comunidad, o testigo. Esta es la gran diferencia. La medida cautelar, entonces, lo que busca es que la persona comparezca, que no obstaculice el proceso y que no le haga nada a nadie, en pocas palabras. Son los 3 tipos de riesgo procesal que existen y que están previstos en los artículos 168 a 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahorita sí es bien importante que los distingan. Mientras una medida de protección a lo mejor se parecen algunas, ahorita lo veremos, a las medidas cautelares, su finalidad es otra. La finalidad de la medida de protección es proteger a la víctima. La medida de la providencia precautoria es garantizar la reparación del daño. Y la finalidad de las medidas cautelares es que no se den riesgos procesales, ni de fuga, ni de obstaculización del proceso, ni de riesgo a víctima, testigo, ofendido, comunidad. ¿Alguna duda, comentario? Con toda libertad, por favor. ¿No estoy diciendo lo suficientemente oscuro? Bueno. No, aquí dicen que está muy claro, maestro.
Bueno, y un poco me gusta mucho, como para ya entrar en materia, me gusta mucho esta gráfica de México Evalúa, que hizo con Proyecto Justicia, que es una pequeña infografía, en donde más o menos queda claro cuáles pueden ser estas medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden ser que una persona vaya a firmar, que no se presente en algún lugar, que no se acerque a alguna persona, que tenga una vigilancia domiciliaria, que otorgue una garantía económica. Ojo, garantía económica para garantizar que va a llegar a juicio, no para garantizar la reparación del daño. Ya nos tocó hace poco, a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, empezando diciembre, ya nos tocó un tema en el que en la firma acudimos para presentar como dato de prueba o medio de prueba un estudio de riesgos procesales en una audiencia de un asunto muy mediático. Y resulta que a la persona, como supuestamente le debía al fisco 50 millones de pesos, le pidieron 5 millones de pesos de garantía económica. Y entonces luego lo que se hizo fue objetar ese monto, porque ese monto se estaba refiriendo a una reparación del daño, porque hacía referencia al daño patrimonial supuestamente causado al fisco. Y entonces, pues obviamente se tuvo que dar una lectura al artículo 155, se tuvo que dar una lectura al artículo 137, 138, para hacer ver que en el caso de la providencia precautoria sí tiene como fin garantizar la reparación del daño, pero la medida cautelar no, la medida cautelar lo que busca es otra cosa. Entonces, bueno, se disminuyó a una cantidad muchísimo más asequible. Otra medida cautelar que a fin de cuentas va a terminar siendo la que más se use, cada vez va aumentando más, es la de las tobilleras. Todo el mundo le dice brazaletes electrónicos. No son brazaletes porque son estigmatizantes los brazaletes. Cualquiera ve que trae alguien un brazalete en la mano. En cambio, las tobilleras se pueden traer abajo del pantalón y no se nota. No estigmatizan, no vulneran derechos humanos y generan una geolocalización en tiempo real en cualquier momento, 24 horas al día de una persona. Puede ser que a una persona se le imponga que no pueda salir de un determinado espacio físico, como puede ser una ciudad, y entonces se programa esta tobillera para que entonces la persona imputada, si sale de ese parámetro, inmediatamente manda una alerta al sistema la tobillera, o cuando se le pretende romper, o cuando se le pretende romper cortar la banda, entonces gira alertas, manda alertas, envía alertas el aparato para que se sepa que hay algún riesgo, y en ese momento, las medidas cautelares tendrá que comunicarse de inmediato con quien traiga la tobillera y ver qué es lo que está sucediendo. Igualmente hay casos, por ejemplo, en la UMECA Federal pedíamos que se programara que cuando la tobillera tuviera menos de 20% de pila, se nos avisara para que inmediatamente le emitiéramos un recordatorio a la persona imputada, porque también obviamente una opción es, se le baja la pila, deja de transmitir señal. Pues hay que evitar también eso, porque el chiste de las tobilleras es que la persona esté localizable 24 horas al día, 365 días al año. ¿Cuáles son? Bueno, medidas de protección. Hay una medida de protección. La primera, que es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima ofendido. Insisto, puede ser que las medidas de protección las entiendan mejor desde la óptica de un delito de violencia familiar. Entonces ahí pues obviamente pensemos en el hombre que golpea a la mujer, que desgraciadamente sigue siendo una constante en violencia familiar en nuestro país, desgraciadamente. Entonces ahí se le va a prohibir al esposo que se acerque a su esposa, por ejemplo, a sus hijos. Y hay una medida cautelar equivalente, que sería la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos. Esto es la prohibición de acercarse a alguien como medida cautelar, aunque las finalidades sean distintas, se parecen. Otra medida de protección es la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima ofendido o al lugar donde ésta se encuentre. Y una medida cautelar similar sería la prohibición de concurrir a reuniones o de acercarse a ciertos lugares. Son medidas similares. Insisto, cada una con sus características respectivas, de que la finalidad que busca la medida de protección es protección a la víctima, y la medida cautelar, reitero, es evitar que se cristalicen riesgos procesales, que pueden ser de 3 categorías: riesgo de fuga, riesgo de obstaculización del proceso, o riesgo a la integridad o a la vida de la víctima, ofendido, de testigo o de la comunidad. Estas 3 medidas de protección son similares a las medidas cautelares, pero vienen otras medidas de protección que no tienen un equivalente.
como es, por ejemplo, la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima. Es muy común todavía en nuestro país que, insisto, el caso típico de machismo en el que el hombre le golpea a su pareja, le dice, no, pues si quieres irte de aquí, vete, pero yo no voy a dejar que te lleves ni tu pasaporte, ni tu IFE, ni ningún tipo de papel. Entonces, cuando llegue a denunciar al Ministerio Público a esta persona, el Ministerio Público debería en ese momento, entre otras medidas de protección, dictar la de la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima al agresor. Otra medida de protección es la prohibición de intimidar o molestar a la víctima ofendida o personas relacionadas. Otra medida de protección, la vigilancia en el domicilio de la víctima ofendido. Hay algo medio similar, pero no necesariamente es de la víctima ofendida, sino del imputado, en la medida cautelar. Ahorita lo vamos a ver. Otra es la medida de protección, de protección policial a la víctima ofendido. Desgraciadamente, como muchos de ustedes que están en el medio saben, es prácticamente imposible contar con todos los policías que uno quisiera en nuestro país. Y desgraciadamente lo que siempre falta, pues son policías. Y entonces es casi imposible y solamente son contados los casos en los que se dicte una medida de protección de vigilancia policial permanente para que acompañe a la víctima o ofendido. Pero excepcionales son estos casos. Claro, en este supuesto, lo que sí se puede hacer, no pensamos en el cómo no, sino en el cómo sí, lo que sí se puede hacer es buscar que haya una presencia intermitente de la policía. Lo que hace algunos años, seguramente ustedes llegaron a escuchar, se llamaba Código Águila, que pasaba la patrulla del sector en algún cierto domicilio o en alguna cierta ubicación para generar disuasión delincuencial. Otra medida de protección es el auxilio inmediato por policías al domicilio en donde se localiza o se encuentra la víctima ofendida en el momento de solicitarlo. Otra medida de protección, el traslado de la víctima a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes. Pero desgraciadamente esto también, y hay que decirlo, desgraciadamente en muy pocos casos se encuentra el lugar, desgraciadamente, tanto en la Ciudad de México, Estado de México, como en la mayoría de los estados. Los refugios o albergues, debido al esquema de violencia familiar que todavía tenemos muy arraigado en nuestro país, por desgracia, normalmente están llenos. Y también se encuentra la medida de protección de reingreso de la víctima a su domicilio una vez que se salvaguarda su seguridad. Es decir, lo tienen que acompañar policías, tendrán que cerciorarse que el agresor no esté en una actitud violenta, e incluso se puede determinar la separación inmediata del domicilio, como veíamos, del propio agresor. Entonces, pregunta, si en un delito de violencia familiar el hombre golpea a su pareja, llámesele novia, esposa, concubina, si la golpea, ¿se le puede correr de su domicilio al hombre, aunque sea el dueño del departamento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El tema no es de propiedad, el tema es de seguridad de la víctima. Bien, esto en cuanto a cuáles son las medidas de protección, su similitud con 3 medidas cautelares, y las providencias precautorias son solamente 2. El embargo de bienes, insisto, para garantizar la reparación del daño, a diferencia del embargo de bienes de medidas cautelares, porque como una medida cautelar, el embargo de bienes busca garantizar que la persona acuda a audiencia. Si la persona no llega a una audiencia, entonces ya se tiene esos bienes embargados para garantizar que la persona sí llegue, y si no llega, pues se hará uso de ellos. El embargo de bienes es para reparar el daño. Son temas distintos, aunque sea la misma providencia precautoria en nombre que la misma medida cautelar. Y la otra providencia precautoria es la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Aquí también hay inmovilización de cuentas como medida cautelar, pero insisto, aquí será para garantizar que la persona llegue a juicio. Entonces, aunque de nombre sea la misma medida cautelar que providencia precautoria, la finalidad que busca cada una es distinta, aunque lo dicte un juez de control en cualquier caso, de cualquier manera su duración es distinta. Acuérdense que son 60 días naturales en el caso de providencias precautorias y de medidas de protección prorrogables a otros 30 días naturales. Las medidas cautelares no tienen una fecha específica, es hasta que se dé la audiencia de juicio. Bien, entonces ya veíamos 3 medidas cautelares y ahora veamos todas las otras 11. El embargo de bienes ya lo veíamos similar a una providencia precautoria, igual que la inmovilización de cuentas, ya van 5 y las otras 9 son las siguientes. Presentación periódica ante el juez o autoridad. Esto es lo que vemos en las películas, de que llegan a firmar en alguna libreta. Bueno, en este caso,
se llevan registros por la UNECA, se tiene un expediente individualizado de cada persona que se está supervisando su medida cautelar, y entonces llega y la persona firma en la unidad de medidas cautelares. Aunque hay casos en los que los jueces de control imponen que se firme en el juzgado todavía, como una reminiscencia del pasado antes de que existiera la unidad de medidas cautelares en la entidad federativa y en la federación. La exhibición de una garantía económica, también esta exhibición de una garantía económica también es un ejemplo de una garantía que se va a solicitar para garantizar que la persona llegue a audiencia. Y la prohibición de salir sin autorización del país puede ser del país o de una entidad federativa o de un ámbito territorial que fije el juez. A lo mejor dice, si tienes en una misma alcaldía tu trabajo y tu casa, no quiero que salgas de ahí, y si sales de esa alcaldía, entonces que un localizador alerte a la unidad de medidas cautelares. Otra medida cautelar es el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución o un internamiento en una institución determinada. Esto se da normalmente con personas que tienen problemas de adicciones. Otra medida cautelar es la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, o la suspensión temporal en el ejercicio profesional o laboral. La fracción 12 es importantísima, la colocación de localizadores electrónicos, lo que veíamos de las tobilleras. Y por último, por favor, esta ténganla bien clarita. El resguardo en su propio domicilio, esta es una medida cautelar. Resguardo en propio domicilio. No confundir, ojo, no confundir con la modalidad de la ejecución de la pena en el domicilio o en un hospital. No son lo mismo. Esa modalidad de la ejecución que veíamos en la primera diapositiva se refiere a cuando una persona ya tiene prisión preventiva oficiosa o ya la persona está compurgando en su caso una pena. Ahí es la autoridad penitenciaria la que se encarga de ese tema. No es la unidad de medidas cautelares que emite una evaluación de riesgos procesales, pero que también supervisa una medida cautelar o una suspensión condicional del proceso. Y solamente una de las 14 medidas cautelares es la prisión preventiva. Es decir, se es congruente con el objetivo que en el sistema penal acusatorio la prisión debe de ser la excepción y no la regla. ¿Algún comentario o duda? Con toda confianza. Bueno. ¿Y qué es la suspensión condicional del proceso? El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que hay dos tipos de soluciones alternas para terminar el procedimiento, formas de solución del procedimiento. Uno es el acuerdo reparatorio y el otro es la suspensión condicional del proceso. El artículo 191 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales señala que deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, que contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño. El eje es la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que señala el capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima y que en caso de cumplirse pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Esto es para que una persona, mientras está siendo procesada, todavía no llega a sentencia, no llega a audiencia de juicio oral, pero si la persona cumple con la suspensión condicional del proceso cabalmente y reparó el daño y cumplió con todas las condiciones, ya no hay necesidad de que llegue a juicio. Ahí se extingue la acción penal. Esto es muy importante. Cuando procede en delitos cuyo término medio aritmético no exceda de 5 años de prisión, cuando no haya oposición fundada de la víctima ofendido, y en su caso que hayan transcurrido 2 años del cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional anterior. Estos son los supuestos, es muy simple. El término medio aritmético de la pena es el que marcaría la posibilidad de una suspensión condicional del proceso, pero tiene que estar de acuerdo la víctima o el ofendido. Entonces, ahí es donde viene el tema del acuerdo reparatorio, que se tiene que llegar a un acuerdo de cuánto me vas a pagar para que yo esté de acuerdo como víctima en que lleves tu proceso en libertad. ¿Cuáles son estas condiciones? Residir en un lugar determinado. Aquí sí me gustaría que abrieran micrófonos y me fueran contestando. Residir en un lugar determinado, ¿hay alguna medida cautelar similar?
¿Sí pueden abrir el micrófono, por favor? Creo que no puede, no es su imaginación. ¿Sí se está oyendo? Sí se está oyendo. Yo creo que da un poco de pena. No quieren participar. Está bien, bueno. Residir en un lugar determinado no tiene una medida cautelar similar. Frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, hay algo parecido que sería el que no concurriera en algún lugar determinado. Abstenerse de consumir drogas o estupefacientes, pues lo más cercano, no lo hay como tal una medida cautelar, pero se puede ya llegar a llevar un internamiento en caso de que la persona tuviera problemas de adicciones. Participar en programas especiales para prevención y tratamiento de adicciones, debe hacer lo mismo, se relaciona con la fracción tercera. Aprender una profesión o oficio no tiene ninguna medida similar. Esta es una medida muy importante, se le dice a la persona, ¿puedes llevar tu proceso de libertad? Sí, solo sí. Tienes que aprender un oficio o vas a capacitarte o vas a obtener nuevas habilidades para que ya no delincas. Esto es muy importante, esta es una razón importante de esta condicionante. Prestar servicio social a favor del Estado, someterse a tratamientos médicos o psicológicos, tener un trabajo o empleo o adquirir en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Otra condicionante o condición para suspensión condicional del proceso es someterse a la vigilancia que determina el juez de control, que tampoco tiene algo muy similar. Otro es no poseer ni portar armas, esto no tiene una medida cautelar similar. No conducir vehículos tampoco tiene una medida cautelar similar. Abstenerse de viajar al extranjero, sí, porque acuérdense que puede haber la prohibición de salir del país o de salir de una entidad federativa o de una determinada circunscripción territorial que determine un juez de control. La otra es cumplir con los deberes de deudor alimentario. Esto no está establecido como una medida cautelar, pero de cualquier manera tendrá que cumplir la persona imputada necesariamente por el cumplimiento, por la observancia, de la normatividad civil. La normatividad civil obviamente no excluye que cuando hay una suspensión condicional del proceso, la persona deje de cumplir con sus obligaciones como deudor alimentario. Esto sobra, pero bueno, aquí se establece como reiterativo. Y por último, cualquier otra condición que a juicio del juez logra una efectiva tutela de los derechos de la víctima. Algo que creo que no se comentó es que su servidor fue director general operativo en la Unidad de Medidas Cautelares Federal y también participé en la planeación de la Unidad de Medidas Cautelares Federales. Cuando el doctor Cuauhtémoc Vázquez es designado como titular de la Unidad de Medidas Cautelares, él me pidió que yo permaneciera como director general encargado de la operación y a mí me tocó o elaborar o revisar el borrador definitivo de más de 2.400 evaluaciones de riesgos procesales. Y también teníamos la supervisión de más de 3.000 personas de medidas cautelares. Entonces llegamos a ver de todo. Algo que significaba la aplicación de la fracción 14, para que más o menos la entiendan, es que decía un juez, para que puedas llevar tu proceso de libertad en esta suspensión condicional del proceso, además de que garantices la reparación del daño, será que compres sillas de ruedas para un hospital, o que compres cierto material para albergues de niños, por ejemplo, colchones. Y entonces, ya con esto la persona, pues obviamente, si va a llevar su proceso de libertad, por supuesto que compraba, los entregaba, se dejaba constancia de esa entrega de bienes, y entonces ya se podía estar cumpliendo con la suspensión condicional del proceso, y al término del tiempo establecido, que podrían ser normalmente de 3 a 6 meses normalmente, entonces la persona que cumplió con esta suspensión condicional del proceso, la consecuencia directa será la extinción de la acción penal. ¿Qué pasa, para ir cerrando y dar tiempo en su caso preguntas y respuestas? ¿Qué pasa con las evaluaciones de riesgos procesales? Hay 3 riesgos procesales: sustracción de la justicia u ocultamiento, 168, obstaculizar el proceso, 169, peligro para víctima, testigos o comunidad, 170. Estos 3 riesgos procesales se tienen que evaluar por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, ya sea la federal en el caso de delitos federales o la estatal en caso de que se trate obviamente de delitos de competencia local. ¿Qué hace la UMECA?
Primero, solicita una evaluación de riesgo del juez o el Ministerio Público, el víctima, defensor o asesor jurídico. Ya que se solicita esta evaluación de riesgo, la gran pregunta, ¿es procedente? Nos llegó a tocar un caso, no digo el estado, pero nos llegó a tocar el caso en el que querían que a una persona que ya tenía sentencia, una mujer precisamente, que había obtenido que se permitiera la ejecución de la pena en su domicilio porque estaba embarazada, querían que nosotros la supervisáramos. Entonces nos cansamos de explicarle al juez de ejecución, no lo podemos hacer. Si la persona ya es sentenciada, ya no entramos nosotros. La medida cautelar tiene como finalidad garantizar la llegada a audiencia de juicio oral, no después, ahí se termina. Y en su caso, si es una modalidad de la ejecución, no confundir la modalidad de la ejecución de la prisión en el domicilio de la persona sentenciada o procesada en su caso a la vigilancia domiciliaria, que es la fracción 13 del artículo 155, cuando una persona está siendo procesada. Y necios, y muy juez de control y todo, pero no se dieron. Entonces tuvimos que buscar ahí el mecanismo para que Policía Federal nos apoyara para esa supervisión, porque la UMECA se saldría de sus funciones si hubiera hecho una supervisión de una persona sentenciada. Entonces, ¿qué pasa si es procedente? Si no es procedente, se responde al solicitante así de simple, de manera fundada y motivada, obviamente. Pero si sí es procedente la evaluación de riesgo, en este caso es una evaluación, ¿qué hace el área operativa? Pues tienen que consultar Plataforma México, fuentes de información abiertas. En su caso, cuando lo pide el ministerio, el juez, por ejemplo, le dice, a ver, esta persona me solicitó que obtuviera su libertad y resulta que antes tenía un delito grave, pero hoy ese delito grave ya no es de prisión preventiva oficiosa. Ojo, los delitos de prisión preventiva oficiosa no son delitos graves, no me los confundan, no son sinónimos. Entonces, si antes una persona fue sentenciada o está siendo procesada por un delito de prisión preventiva, hoy no oficiosa, pero antes era un delito grave, como delito grave no podía llevar su proceso en libertad. Pero si hoy ese mismo delito no es de prisión preventiva oficiosa, se puede solicitar conforme al quinto transitorio de la reforma en materia penal del 18 de junio, del 18 de junio de 2016, se podrá solicitar el cambio de medida cautelar. Y entonces, el área operativa tendrá que gestionar el ingreso al centro penitenciario donde está la persona que estaba privada de su libertad por haber sido procesada por un delito grave para poder hacerle su entrevista. El evaluador, ¿qué va a hacer? Va a entrevistar a la persona imputada, ya sea en una cárcel, en una agencia del Ministerio Público cuando se da una detención en flagrancia o en cualquier otro lugar, por ejemplo, cuando la persona está en libertad. Se puede consultar la carpeta o la causa penal, se puede. No es necesario porque aquí hay que tomar en cuenta que la información de la carpeta de investigación no puede ser enriquecida o no se le puede añadir la información de la audiencia de medidas cautelares. Expresamente lo prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces este evaluador puede consultar a la carpeta o no, sobre todo para ver quiénes son los testigos, quién es la víctima, etcétera. Pero no se tiene que meter a si hubo o no delito. Eso le toca al Ministerio Público en la carpeta de investigación. Aquí se tendrá que hacer un expediente de la persona evaluada, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con si la persona cometió o no cometió un delito. Entonces, si se consulta, en su caso, la carpeta, si se verifica la información, ya se puede generar la evaluación y entonces se realiza una evaluación de riesgos procesales por parte de la UMECA, misma que se entrega al solicitante, y una vez que se entrega, en audiencia el juez impone ya una medida cautelar, escuchando o no lo que dice la UMECA. A ver, los jueces de control pueden actuar libremente, hay libertad procesal, y pueden o no sujetarse a lo que señala la evaluación de riesgo procesal. No le tienen que hacer caso. Igual, el juez también puede o no hacerle caso a un estudio de riesgos procesales que ofrezca la persona imputada. Claro, si no les hace caso, el juez de control, de manera fundada y motivada, tendrá que señalar en la misma audiencia por qué no les hizo caso. ¿Alguna duda del procedimiento de evaluación de riesgos procesales? Y luego este instrumento, entonces, esta evaluación se lleva ante el juez de control por parte del solicitante
ahí se desahoga y entonces puede ser que se desahogue como un medio de prueba. ¿Qué significaría esto? Que las documentales se desahogan como testimoniales, recordarán, en el sistema penal acusatorio, y entonces el emisor de la evaluación de riesgo comparece a audiencia y explicará la misma. Igual, cuando en el caso de que la persona imputada ofrezca un estudio de riesgos procesales, que es parte de lo que nos dedicamos en la consultoría a hacer todos los días, nosotros vamos como peritos o como testigos expertos, nos suben a que nos haga preguntas la defensa, pero también el Ministerio Público, y entonces ahí lo que hacemos es explicar dónde hay factores de estabilidad o dónde hay factores de riesgo para que se determine si hay un arraigo o no, por ejemplo, laboral, familiar, domiciliario, y si con base en estos arraigos se da un riesgo procesal de fuga. Pues si la persona vive en una casa desde hace 20 años, pues difícilmente habrá riesgo de fuga. Si la persona está estudiando una carrera, pues difícilmente habrá riesgo de fuga por su arraigo académico. Si la persona vive con 3 hijos y vive con su esposa, difícilmente habrá un riesgo de fuga porque tiene un claro arraigo familiar. Claro, hay jurisprudencias, incluso jurisprudencias, que señalan que cuando una persona tiene hijos menores de edad, por principios universales de principios de protección a la niñez, del interés superior de la niñez, entonces lo que se recomienda, y hay jurisprudencia en este sentido, es que la persona imputada lleve su proceso en libertad para que cumpla con las obligaciones alimentarias del menor y para causarle al menor la menor afectación psicológica de que sepa que uno de sus padres o de que alguien que es un acreedor alimentario está llevando un proceso penal privado de su libertad. Esto es algo muy importante. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que va a contener una evaluación de riesgos procesales y lo que va a contener un estudio de riesgos procesales. Uno es un instrumento que hace la UMECA, la evaluación de riesgos procesales, y el otro, el estudio de riesgos procesales, es un estudio pericial que presenta a la persona imputada para contrarrestar en su caso la carga negativa de una evaluación de riesgo procesal. ¿Cómo se hace una evaluación de riesgo procesal? Como Dios les dé a entender, no hay una metodología específica que señale cómo llevar a cabo una evaluación de riesgo procesal. Lo único que se tiene claro es que su finalidad será determinar si hay o no riesgos procesales. ¿Y esto cómo se consigue? ¿Cómo podemos saber si la persona no va a fugarse al momento que salga de la audiencia de medidas cautelares? No lo sabemos. La metodología que se emplea en el caso de medidas cautelares es una metodología predictiva. Las metodologías predictivas tienen dos grandes vertientes. La metodología predictiva cuantitativa, donde se le da un número al comportamiento de la persona imputada, y la metodología cualitativa, en donde se parte de factores de estabilidad y de riesgo para determinar si con base en apegos, en arraigos, etcétera, se pudiera considerar viable por los antecedentes de una persona que cometiera algún riesgo procesal. Nada garantiza que una persona que tiene su libertad y que no se le dictó prisión preventiva justificada, nada garantiza que no huya, que le haga algo a la víctima o comunidad o que incluso obstaculice el proceso. Nos tocó la Unidad de Medidas Cautelares Federal, que en el caso de Zacatecas estaba supervisando a una mujer que estaba vinculada, era pareja de una persona que se decía que pertenecía a un cártel fuerte, y esta persona amenazó con una pistola colocada en la hacienda de nuestra evaluadora de Zacatecas, y le dijo: ya sé que tú dijiste dónde vivo y le diste información a tal cártel. Y se fue y ya se le dejó de supervisar y la amenazó de muerte, y lo que hicimos fue inmediatamente traerla a la Ciudad de México. A los 2 días de que trajimos a nuestra evaluadora a la Ciudad de México, apareció en Zacatecas muerta la persona que estábamos supervisando. Entonces puede ser que la obstaculización del proceso también sea el poner en riesgo la propia unidad de medidas cautelares. Nada garantiza, insisto, que una persona que esté en libertad no vaya a concretar un riesgo procesal, pero la mayor cantidad de información con que se cuente será la que permita, utilizando una metodología predictiva, ya sea cuantitativa o cualitativa, el poder determinar qué tan viable es que una persona salga. La cuantitativa es muy simple, es el sistema que se sigue en la mayoría de los estados de la Unión Americana, por ejemplo. A ver, ¿tuviste antecedentes penales? Sí, -5. ¿Te resististe a la detención? Sí, -5. ¿Vives con tu familia? Sí, +10. ¿Tienes un domicilio de más de 10 años? Sí, +15. Y entonces, al final, con el número que se saca por cada rubro, se puede decir la persona ya sacó una calificación aprobatoria para poder llevar su proceso en libertad.
Pero no en muchos casos es muy sencillo, porque cuando se dice, por ejemplo, la persona actuó mal o lleva un proceso de manera irregular y rebelde, pues en México ustedes se sorprenderían por la experiencia del sistema penitenciario que las personas que mejor se portan son los líderes de los cárteles. Son impecables. El Chapo tenía una conducta impecable, respetuoso, tranquilo. Claro, todo lo estaba planeando para salir, pero si se le hubiera hecho por ejemplo, al Chapo, una evaluación de riesgo procesal, con una metodología predictiva cuantitativa, muy seguramente hubiera aparecido como muy positivo para obtener una libertad. Imagínense, ¿no? Por eso lo que se usaba, por lo menos en el ámbito federal, era la metodología predictiva cualitativa, donde hacíamos una batería de varias decenas de preguntas, corroborábamos la información documentalmente y ya determinábamos los arraigos de la persona, los eventuales riesgos procesales derivados de factores de estabilidad del riesgo. Así es como se hace una evaluación de riesgo. Pero ¿qué pasa cuando se supervisan las medidas cautelares o los condicionantes de la suspensión condicional del proceso? Hace la misma UMECA. El juez de control ordena una supervisión una vez que se impuso la medida cautelar, y entonces la pregunta igual, ¿es procedente sí o no? Les comentaba el caso de que querían que supervisáramos en la UMECA federal lo que en realidad era una prisión preventiva. Nosotros no somos, la unidad de medidas cautelares no es competente en prisión preventiva. Entonces lo que querían que lleváramos era una supervisión de una prisión preventiva que se ejecutara en domicilio, que es una situación totalmente distinta a la fracción 13 de vigilancia domiciliaria. Y ahí no es procedente, se le contesta. Terminamos haciendo lo que el juez quería, pero bueno, una posible incompetencia pudiera ser precisamente el caso de que no se tratara de una medida cautelar, sino de una modalidad en la ejecución de la prisión preventiva, técnicamente hablando. Si sí es procedente, la supervisión se lleva a cabo. ¿Cómo? El supervisor realiza una entrevista de encuadre a la persona imputada y genera un expediente individualizado donde se van a registrar las firmas de la persona cuando llegue a presentarse, por ejemplo, cada 15 días, se van a reflejar, por ejemplo, biométricos o que fije su huella digital, su huella dactilar, en fin. Y va a señalar todas las especificaciones del cumplimiento ante la UMECA, desde dónde están las oficinas en las que tendrá que presentarse, qué características deberá tener, si deberá de estar disponible la persona 24 horas al día para las llamadas telefónicas, deberá dejar su teléfono particular, algún teléfono de alguna referencia, en fin. Y entonces así es como se supervisa cada medida o condición cuando corresponde a la UMECA. ¿Qué pasa si la persona cumple? Se sigue la supervisión de la medida cautelar. Y si la persona incumple, ¿qué se hace? Inmediatamente se tiene que informar el incumplimiento al juez de control y al Ministerio Público. En algunas ocasiones también se le avisa a la defensa, pero lo principal es que lo informe el juez. ¿Qué creen que pasaría si la unidad de medidas cautelares recibe una alerta de que se rompió una tobillera y no le avisa inmediatamente al juez? Pues ya le dio tiempo a que huya la persona. Y entonces, si no le avisa de inmediato a la autoridad judicial, pues que siempre hay turnos. Si no le avisa a la autoridad judicial que la persona detectó una ruptura de un geolocalizador, entonces se puede caer hasta en responsabilidad penal. Y entonces, ya que se informa del incumplimiento al juez y al Ministerio Público, el juez celebra audiencia y lo que hace normalmente va a ser revocar la medida cautelar o la condición impuesta e imponer prisión preventiva. Y en su caso, solicitar una orden de reaprehensión o una orden de aprehensión si la persona no está localizada. Y en pocas palabras, este es el proceso que se sigue para la supervisión, para la imposición de una medida cautelar, para su supervisión y en su caso, lo que sucede con el cumplimiento. Y quedo de ustedes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro. La verdad, muy claro todo lo que explicó. Y yo en lo que usted estaba hablando me iba imaginando todos los pasos. Todo lo que decía me lo iba imaginando en mi cabecita loca. Qué bueno, pues bueno, espero haber sido concreto. No me quería extender mucho porque, bueno, pues es sábado. Yo entiendo que mucha gente a lo mejor está cansada de toda la semana laboral, aunque estemos en casa, pero se trabaja. Y además quería dar un espacio de preguntas y respuestas porque el tema es muy amplio. Y hoy tocamos temas tanto de providencias precautorias, medidas de protección, medidas cautelares
suspensión condicional del proceso, y hay muchas preguntas que normalmente nos quedan en el aire. No, la pregunta típica es, ¿y qué pasa con los brazaletes? ¿Quién los paga? No, pues el Estado no tiene brazaletes ni tobilleras, ningún Estado los tiene, solamente Sonora, es un caso muy interesante, Sonora, con sus propios recursos, compró brazaletes chinos, y entonces esos brazaletes los geolocalizó con base en el sistema de telecomunicaciones de antenas ya instaladas de la Secretaría de Seguridad Pública local. Entonces, generaron ahí un sistema básico, pero generaron un buen sistema, y entonces Sonora podía estar llevando un seguimiento con tobilleras, por ejemplo. Claro, nada impide que si la persona que va a ser liberada es la que más interés tiene en salir, pues obviamente nada impide que con sus propios recursos contrate este servicio de tobilleras. Se tiene que dejar una garantía para el aparato y se le paga una cierta cantidad fija a una empresa de geolocalización, y esta empresa de geolocalización o se encarga de permitir, o de capacitar a la UMECA y permitir que tenga un acceso directo a la UMECA, o le informa sobre lo que la UMECA le pide que le informe, como es el caso de ruptura o de intento de ruptura de la tobillera, de baja pila o de que deje de recibir ese señal. Pues bueno, son las clásicas preguntas, pero creo que puede haber muchas preguntas en esto y bueno, pues estamos abiertos a cualquier cosa que se requiera. Sí, muchas gracias. Aquí veo que los participantes, algunos ingresaron únicamente como escuchas, entonces algunos de ellos pusieron aquí sus preguntas. Hay las preguntas. Okay. Ok, entonces a ver, si quieren vamos por orden. Me interesa la constancia, no hay problema que haga el pago, bueno, esto es administrativo. Eso. Felicitaciones, muchísimas gracias, Alberto. Está claro, muy claro, muchas gracias. Es importante considerar la temporalidad de dichas medidas cautelares conforme al 159. ¿En qué sentido, Janet Rubio, si andas por aquí? Ya. A ver, ¿no tiene por aquí Janet Rubio? Sí, está, pero también está como escucha. A ver, entonces, es importante considerar la temporalidad de medidas cautelares. Bueno, la temporalidad de las medidas cautelares simple y sencillamente es para que la persona llegue a juicio. Puede ser que cuando se da la audiencia de formulación de imputación, ahí se dicte prisión preventiva justificada para garantizar no que llegue a la audiencia de juicio oral, sino que llegue a la audiencia de vinculación a proceso. A la vinculación a proceso, que es parte de la misma audiencia, pues. Entonces, al momento que llega a la vinculación a proceso, pueden ser 3 o 6 días en que se tarde esto. Una vez que se dicta la medida cautelar, a lo mejor ahí ya se determinará si la persona puede seguir el proceso en libertad hasta que llegue a juicio, o si en su caso la persona tendrá que seguir su proceso con prisión preventiva justificada. Gabriela Duque, si el juez del control no toma en cuenta la evaluación de riesgo procesal, ¿se puede apelar esa decisión? Claro, muy buena pregunta. Todas las resoluciones de la audiencia de medidas cautelares, todas esas resoluciones de la audiencia de medidas cautelares son impugnables mediante apelación, ojo, mediante apelación, y eventualmente hay quien intenta el amparo en el caso de una privación de la libertad, alegando que constitucionalmente lo pueden pedir el amparo por una privación de la libertad, aunque no les garantizo que siempre sea viable, porque se tiene que agotar el principio de definitividad. Eso significa que primero tenemos que acudir al recurso que nos marque el Código Nacional y ya después acudir al amparo. Pero también, insisto, es válido que se considere que como está de por medio, sobre todo si es una resolución que imponga la medida cautelar de prisión preventiva, pues ahí sí pudiera ser más viable que el amparo se diere, ¿no? Porque está de por medio de la libertad de la persona, entonces ahí lo que se solicitaría sería la suspensión provisional para que de inmediato, antes de resolver el amparo de fondo, de inmediato la persona siga el proceso de libertad. Eso es conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la apelación. Y si no toma en cuenta la evaluación de riesgo procesal, bueno, pues obviamente, si no toma tanto la evaluación de riesgo procesal, ahí ¿quién lo va a impugnar? Pues la víctima. Y si no tome, siempre y cuando la evaluación de riesgo procesal significa, por ejemplo, que sí encuentran riesgos procesales. Y también se puede impugnar por la persona imputada en caso de que la evaluación de riesgo procesal apuntara a libertad y el juez determinara, que eso nos acaba de pasar en Puebla y hace unos días en la Ciudad de México,
que la evaluación de riesgo procesal de la UMECA, en el caso del pueblo de la Ciudad de México, decían, un riesgo procesal son personas, son adultos mayores, no tienen antecedentes penales, y el juez de sus pantalones dictó prisión preventiva justificada. Imagínense, además de que está vulnerando derechos de personas de la tercera edad, de que está trastocando derechos que se otorgan a adultos mayores en tratados internacionales, en leyes nacionales, en fin. Además de eso, los coloca en un riesgo innecesario de riesgo con el COVID en una cárcel. Y el juez, teniendo evaluaciones de riesgos procesales que decían no hay riesgo procesal, dictó prisión preventiva justificada. Afortunadamente, en esos dos casos, hoy estas personas ya están en su casa, en donde se solicitó precisamente un estudio de riesgos procesales, que es lo que nosotros apoyamos a las defensas de las personas imputadas. Y en cualquier caso, si no se funda y motiva adecuadamente la decisión de un juez de control de dictar prisión preventiva o de dictar otras medidas, hasta el mismo Ministerio Público puede apelar diciéndole al juez, ¿por qué no impusiste una prisión preventiva justificada si aquí la evaluación de riesgo procesal dice que hay un riesgo y yo señalé tal y tal cosa que no consideraste en tu resolución? Otra pregunta, ¿existe la figura de prisión preventiva domiciliaria? Más que prisión preventiva domiciliaria es la prisión preventiva en una modalidad de su ejecución, que es lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una modalidad en la ejecución de la prisión preventiva. Y en este caso, pues tendrá que verse el tema con el juez de ejecución, y quien tiene la obligación de supervisar esta prisión preventiva con la modalidad de ejecución en domicilio o en hospital será la autoridad penitenciaria, no la UMECA. ¿Por qué? Porque ya se dictó una prisión preventiva. Las UMECAs no son competentes en prisión preventiva. Claro, y también en el caso de una libertad condicionada, la Ley Nacional de Ejecución Penal solicita que se tiene que hacer un estudio que es muy parecido a evaluar los riesgos procesales. Y ahí, por ejemplo, una instancia especializada lo podría hacer. O si es por la persona imputada, también se podría hacer un estudio de riesgos procesales para una liberación anticipada en un proceso de ejecución penal también. Libertad condicionada, perdón. ¿Quién vigila la medida cautelar? Bueno, no sería la UMECA, si es prisión preventiva, sería la autoridad penitenciaria. ¿En qué supuesto se podría dar? Bueno, sería con los casos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, como puede ser que la persona sea una mujer que vaya a dar a luz o que tenga una enfermedad la persona terminal y que tenga, o terminal o grave, y que tenga que estar en su domicilio. Creo que con esto quedó contestado. Si no, díganme con toda confianza. Esteban Andrade, decías que se hacía como Dios daba a entender. ¿Puedes comentar un poco más sobre eso? Sí, claro. No hay ninguna norma jurídica en derecho positivo mexicano, ni tampoco, por ejemplo, en el programa rector de profesionalización, ni hay ninguna norma en el Código Nacional de Procedimientos Penales que señale cuál es la metodología que se debe de seguir para realizar una evaluación de riesgos procesales. No hay ninguna metodología establecida de manera expresa. Y ante esa falta de metodología, cada autoridad deberá de hacerlo de la mejor manera posible, tomando en cuenta que si su trabajo no queda bien hecho, se va a cuestionar la fundamentación y motivación de esa evaluación o de ese dictamen pericial entendido como un estudio de riesgos procesales. Carla, muchas gracias, Carla. Muy clara, concreta participación, gracias, Héctor. Gabriela Duque, muy claro, interesante, muchas gracias. Marta Patricia, muy claro, ya se nos fue Marta Patricia, pero gracias. Yo me creo que solo una vez he solicitado el brazalete y sí lo concede el juez. Sí, claro que lo concede el juez. Cuando la persona imputada dice, yo lo pago, pero déjame ir, que es el caso más común y lógico, es lo más lógico. Yo quiero salir, por supuesto que pago por mi libertad, por supuesto que pago por mi tobillera. Entonces, en su caso, la UMECA hace pruebas para verificar que cumpla con ciertos requisitos mínimos de calidad la tobillera, el brazalete, pues, el dispositivo electrónico técnicamente dicho, y si cumple con las condiciones mínimas que imponga la UMECA para poder supervisar esa libertad, entonces se contrata a la empresa y ya se le da el seguimiento normal. Y los jueces, por supuesto, que lo aceptan. Es lo más cómodo para ellos. Y además es lo que da mayor certeza. Porque créanme que para que puedan romper uno de estos dispositivos o para que lo desconecten, no se puede. Al momento que alguien lo pretende golpear o mover mucho
incluso permiten que se metan al agua y no pasa nada. Ya está muy avanzada la tecnología y es la forma más rápida de poder entender, de poder conocer si la persona se quiere fugar o no, o si se está saliendo del espacio territorial que un juez de control le estableció como límite. Muchas gracias, Sergio. Medidas por el caso de los adultos que se pueden utilizar para evitar la prisión preventiva. Entonces, es muy sencillo. Lo que se busca para argumentar que no debe darse la prisión preventiva será si no hay riesgos procesales, así de sencillo. A lo mejor descubrimos en un estudio de riesgo procesal o en una evaluación de riesgo procesal que la persona está plagada de riesgos procesales. Podemos ver, la persona no tiene un domicilio fijo, tiene antecedentes penales, de haber sido detenido con armas de fuego de uso exclusivo del ejército, o de haber ya realizado actos de huachicol en Puebla o en Guanajuato, que es lo más común, Estado de México, parte de Ciudad de México también. Y entonces, si vemos que no hay ni una sola característica que nos permita saber que hay un arraigo, pues si no hay un arraigo, la persona no tiene algo que lo una a un lugar determinado, porque lo que normalmente se pide es que la persona se encuentre en su domicilio, en el lugar donde se lleva a cabo el proceso. Muchos jueces en automático lo que hacían era, tu domicilio está en Puebla, fuiste detenido en el Estado de México, prisión preventiva porque tu procedimiento penal se lleva en otro estado. Ya hay jurisprudencias que dicen que eso no tiene que ser así. La persona no solamente no tiene obligación de dar dinero. Antes se hablaba de la libertad bajo caución, hoy no. Ustedes vieron que hay 14 medidas cautelares. Solamente uno es el embargo, solamente uno es el aseguramiento de bienes, solamente, o de cuentas. Son 3 casos. Pero puede ser que no se utilicen. Si se determina que la persona no tiene recursos, la persona puede salir sin ningún tipo de dinero de por medio, simplemente comprometiéndose a presentarse a firmar, a no salir de un determinado territorio, por ejemplo. Entonces, en este caso de medidas que no necesariamente tienen que ser económicas, ahí tendríamos que ver qué arraigos tiene la persona. Si la persona no tiene arraigos, seguramente tiene factores de riesgo. Y estos factores de riesgo son los que deberán de concluir que se recomienda una prisión preventiva justificada, toda vez que no existe certeza de que la persona pueda, o probabilidad de que la persona pueda llegar a juicio voluntariamente. Bien. Doctor Samuel, un placer, muchas gracias. Janet, no, todavía no soy doctor, apenas estoy estudiando el doctorado. De hecho, que hay varios de mis compañeros del doctorado. Gracias por estar también aquí en sábado. Marta Patricia, desconectado, considera que entonces que Rosario Robles debe estar en libertad por no haber riesgo de fuga, que las 2 identificaciones eran dentro de la misma ciudad. Sí, ahí hubo un problema de que aparentemente no estaba en el lugar donde se llevaría el proceso, pero sí, efectivamente, si se hubiera hecho un estudio de riesgos procesales, muy seguramente se hubiera encontrado si hay o no arraigos familiares, domiciliarios, arraigos laborales o incluso, insisto, académicos. Hay veces que hay arraigos filantrópicos. Hay personas que normalmente hacen donaciones o tienen presencia con niños en algún orfanato o dan capacitación a personas de escasos recursos o dan capacitación en cárceles y hemos visto de todo. Y entonces, si estas personas tienen un arraigo filantrópico, también será un factor que deberá considerarse por el juez. Y en el caso de Rosario Robles, volviendo al tema, si tuviere factores de arraigo, posiblemente eso repercutiera en que hay factores de estabilidad. Y entonces, si hay más factores de estabilidad que de riesgo, lo lógico sería que se le dictara una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Luego, Reina Navarrete, para hacer análisis de riesgos se requiere ser abogado, puede ser otra profesión. Puede ser cualquier profesión. Igual, tenemos aquí otro vacío normativo. No hay ninguna norma jurídica, ni lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuáles son las características que deba de tener quien evalúa un riesgo procesal. Lo que se requiere, como en cualquier caso, que se alegue un expertise, un conocimiento en materia de proceso penal, pues se requiere acreditar ese conocimiento, esa experiencia. Esto, por ejemplo, algo que hacemos en nuestra consultoría, el doctor Cuauhtémoc Vázquez fue el primer titular de la Unidad de Medidas Cautelares Federal. Su servidor participó en la planeación de la Unidad de Medidas Cautelares Federales y después, como director general encargado de la operación de la misma durante año y medio. Entonces, nosotros por eso podemos llegar sin mayor problema a una audiencia. Cuando nos preguntan cuál es la experiencia, pues es esta, y pues no nos la han cuestionado afortunadamente. Se ha cuestionado que dónde dice y que dónde probamos con un certificado. No se exige. Y entonces el expertise, como en cualquier caso de una testimonial,
o de una pericial en materia del proceso penal dentro del sistema penal acusatorio, se tendrá que aprobar por los medios necesarios. En su caso, pues impugnarse también tendrán en su derecho. ¿Cuál es el costo promedio por la utilización de un brazalete o localización? Varía mucho, porque varía si se tiene que programar que no salga de una determinada locación, o si puede ser localizable en cualquier parte, qué alertas tiene que mandar, a quién se las tiene que mandar, varía mucho de la empresa, del tipo de tobillera, y estaríamos hablando, pues que hay unas desde 6,000 pesos al mes, 7,000 pesos al mes, y hay otras que son hasta de 10, 15,000 pesos o más altas. ¿Por qué? Porque incorporan el precio del brazalete, lo de la tobillera, y ya al final lo regresan a la persona imputada. Muchas gracias, Janet. Penitenciario, bueno, cuando me invitan hablamos de penitenciario, es un tema muy bonito. Justo acabamos de hablar de ayer de penitenciario. Antier acabamos de hablar de penitenciario. Ejecución penal que no está su relación en el Código Nacional en base al tema de seguridad. Bueno, no entiendo muy bien, pero pues lo que sea, ahí estamos a la orden. Pues bueno, si hay alguna otra pregunta, si quieren hacerlo por micrófono, estoy a la orden, Nash, lo que me indiquen. Ya. Pues, ¿alguna otra pregunta? Aprovechen que está el maestro Samuel y que, como él mismo lo ha dicho, dice su currículum. Yo creo que la currículum sale sobrando porque es usted el experto, junto con el maestro Cuauhtémoc, desde la creación de la vigilancia de medidas cautelares de la UMEC. Por lo menos a nivel federal hemos estado ahí picando piedra. Pero creo que siempre a nivel federal ha impuesto como moda y de ahí lo toman las entidades para entonces poderlo aplicar desde sus problemáticas. Eso es lo que he podido ver. Puede ser. Ahora, en el caso, fíjate, es muy interesante porque en el caso de la UMECA Federal fue de las últimas de crearse. Ya había 30 entidades federativas que tenían UMECA. Cuando se crea la UMECA Federal se publica su acuerdo de creación por Policía Federal en 2017. Y ya en 2017 había operando 30 UMECAs locales. Nosotros fuimos de los últimos. Sin embargo, la práctica de la UMECA Federal sí ha servido en las UMECAs locales por la cantidad absurda de trabajo que tenemos a nivel federal, que atendemos los centros federales de todo el país, pues obviamente se iban generando criterios que pues eran cuantitativamente más relevantes que las UMECAs que tenían 5 años o 4 años de operar. No, digo, un ejemplo muy sencillo, las evaluaciones de riesgo que a mí me tocó elaborar o revisar, son evaluaciones de riesgo que incluso superan las que las que han hecho algunos estados desde su creación, como UMECA, por ejemplo. Entonces, pues la unidad de medidas cautelares federal sirvió un poco para ciertos criterios, pero nos tardamos en crearla. Ya le urgía al maestro Renato Sales que tuviéramos una unidad de medidas cautelares y fue el primero que impulsó que se diera por el conocimiento tan claro que tiene el sistema penal acusatorio. Y bueno, pues escogieron a un precursor y a uno de los introductores del sistema penal acusatorio en México, a Cuauhtémoc Vázquez, para que fuera el titular de la unidad. Fue mi maestro en la maestría, mi amigo, socio, fuimos cómplices laborales también en varios temas cuando yo era fiscal, en fin. Y bueno, pues se logró dar a marchas forzadas y sin personal y sin recursos una operación muy intensa en la unidad de medidas cautelares federales, en donde, volviendo al tema, sí efectivamente un poco la federación iba marcando el paso en algunos criterios, aunque tuviéramos muy poquito de haber sido concebidos y nacidos, ¿no? Pero bueno, en eso se da el tema. Pues si ya no hay alguna otra pregunta, a mí me gustaría, maestro, pues darle las gracias por estar el día de hoy con nosotros. A todos ustedes también, como bien lo comenta el maestro, terminamos en viernes cansados, agotados por las actividades que cada uno de nosotros realizamos, y la verdad tenerlos aquí con nosotros, al maestro, acompañarnos y compartir con nosotros este tema que es interesante, y es importante que lo podamos, si no manejar de manera ávida,
pues sí, tener un poco de conocimiento para entonces poder, en el caso de los peritos o las personas que realizan estos riesgos procesales, saber de qué manera pueden apoyar a los abogados que van a defender esta medida cautelar, y también los abogados podernos inmiscuir un poco en la elaboración del riesgo procesal para ir aprendiendo. No quiere decir que vamos a tomar el punto de vista del psicólogo, del criminólogo o de algún trabajador social, ¿no? Que por lo general son los que reúnen el material para las entrevistas en riesgos procesales. Y bueno, pues yo agradezco infinitamente la oportunidad de haberlo tenido aquí. Ipsijus, que nos haya permitido estar con usted, maestro. Para mí es un privilegio, como siempre se lo he externado, poderlo escuchar, y poderlo tener compartiendo estos temas. Pues muchísimas gracias a todos. Si alguno de ustedes quiere la constancia, bueno, yo le pediría que enviara un correo al informes@ampjdp.org para que le podamos dar la constancia una vez que nos remitan el pago que tienen que realizar. Y si no, de todas maneras, pues la verdad, para mí es un placer haberlo. A todos es un placer el haberlo escuchado, maestro. No me queda más que también decirles que tenemos el diplomado en Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora, que es el módulo 2, que se imparte el 24 de abril y el 1 de mayo. Las inscripciones están abiertas. Dentro del chat está el link en donde podrán volver a escuchar la plática que nos dio hoy el maestro, por si les quedó alguna duda. En la tarde tenemos manifestaciones de las violencias hacia la mujer, encuentro entre psicólogas y abogadas. Es una mesa que muy enriquecedora en temas de género. Y muchísimas gracias a todos ustedes por hoy estar con nosotros, y quedamos pendientes de tener nuevamente al maestro, si él nos lo permite. Muchas gracias. Pues. Pero un gustazo cuando ustedes me inviten. Muchas gracias, Nash. Es un gusto volvernos a encontrar, y fue un gustazo que tú y tus compañeros formadores contribuyeran a esa capacitación de 9,300 personas en los centros penitenciarios federales. Yo realmente pues, no hice ahí nada. Ustedes son los que hicieron todo. Y te reconozco mucho a ti y a todos los formadores la labor que hicieron de poder capacitar sin recursos y con condiciones totalmente adversas, haber capacitado el sistema penal acusatorio, y también de manera tan correcta, tan excelente, 9,300 personas que trabajan en centros federales. No es cualquier cosa. Felicidades públicamente y gracias por la invitación. Cuando me digan, aquí llegamos a charlar de lo que ustedes me indiquen, si es tema que yo pueda servir de algo. Muchas gracias.